esofágicas, etc. Hoy vamos a continuar con estómago. Iniciemos. Algo habíamos visto en la clase pasada de estómago, que les decía, una persona, o sea, para que le dé una esofagitis por reflujo, ¿qué tiene que tener obligatoriamente? Una gastritis, porque es por reflujo, se devuelve el contenido gástrico, que ese contenido gástrico, acuérdense, ya viene ácido, porque primero llega el bolo alimenticio al estómago, se mezcla con los jugos gástricos que tienen principalmente un componente ácido, y en ese momento parte del contenido alimentario se va, o sea, sigue su curso normal, y se va, buenos días, y se va hacia el duodeno, y otra parte de ese contenido alimentario sufre el reflujo y se devuelve, y pues me genera el proceso de esofagitis. Muy bien, entonces hablemos de las gastritis. La gastritis tiene la particularidad, y lo mismo que de repente vimos en esófago, es un proceso inflamatorio agudo. Inicialmente es un proceso inflamatorio agudo de la mucosa gástrica, que ese proceso inflamatorio agudo es ocasionado por bueno, hay varios factores, pero hablemos de uno principalmente que también lo veíamos hace 8 días, y es la hipersecreción de ácido clorhídrico, ¿sí? Hipersecreción. Esa hipersecreción, ¿quién la genera? El paciente tiene una susceptibilidad, o sea, el paciente viene como con una predisposición para que tenga hiperacidez o que tenga hipersecreción gástrica, porque si fuera un proceso de todos, pues todos viviríamos con gastritis, y no es así. ¿Qué pasa en esos pacientes? Bueno, primero, que tienen esa susceptibilidad, y esa susceptibilidad, ¿por qué está dada? También la hablábamos hace 8 días, medio la mencionaba hace 8 días, y ahorita la voy a explicar mejor. Hay una disminución de la barrera de defensa del estómago, ¿sí? Y esa disminución de la barrera de defensa predispone al paciente que tenga una hipersecreción gástrica, ¿cierto? Ese aumento en la secreción de ácido va a actuar sobre la mucosa, que esa mucosa está desprotegida. Les acabo de decir que estos pacientes tienen disminución de la barrera de defensa, ¿sí? Entonces la mucosa gástrica de ellos va a estar, la protección de ellos va a estar disminuida, y entonces se suman dos factores muy importantes: la hiperacidez o la hipersecreción de ácido versus o más la disminución de la barrera de protección. Esos dos elementos principalmente son los que me van a generar la gastritis. Ese ácido empieza a actuar sobre una mucosa, y perdónenme que sea tan reiterativo, va a actuar ese ácido sobre una mucosa que está desprotegida, no está protegida por bicarbonato, ¿sí? Y ese ataque va a ser persistente, ese ataque va a ser, digámoslo, como crónico constantemente. Entonces va a generar esa zona hiperémica, esa zona enrojecida sobre la mucosa del estómago. Como esto es un proceso permanente, ¿cierto? Esto es un proceso permanente, va a haber destrucción de esas células, ¿verdad? Y el proceso se va a ir extendiendo. Estas zonas rojitas que ustedes ven, esa es la gastritis, ¿sí? Como cuando yo siempre, digamos, como que hago analogía, como cuando uno cae por ahí, se raspa las rodillas, que todavía no le alcanza a salir sangre, sino que queda como el peloncito ahí. Así comienza una gastritis, ustedes lo pueden evidenciar ahí. Ahora, si sobre esta zona sigue actuando el mismo factor, que es que la hiperacidez, o sea, la excesiva producción de ácido, y fuera de eso, que no va a haber suficiente producción de bicarbonato para proteger toda esta mucosa, pues ese ácido va a seguir atacando no solamente esta zona, sino las demás zonas, sino que como esta zona ya está sensibilizada, esta zona ya las células están lesionadas, entonces empiezan a morirse, y es cuando empiezan a aparecer las áreas de hemorragia, ¿sí? Inicialmente va a ser una microhemorragia, el paciente no se da cuenta,
inicialmente es microhemorragia, pero en la medida que va la zona hemorrágica comprometiendo planos profundos, ¿sí? Entonces ya se genera la macrohemorragia, ¿verdad? Al principio la lesión es en extensión, en superficie, y luego sigue afectando la capa profunda, y es cuando ya viene la zona de macrohemorragia. Ahí sí ya el paciente puede tener, dentro de los síntomas, el paciente puede tener las hematemesis, o sea, los vómitos con sangre, ¿verdad? O pueden tener las melenas. Muy bien. ¿Cuáles pueden ser las causas? Primero que todo, los medicamentos. La gran mayoría, aquí coloqué solamente algunos, ¿sí? Pero la gran mayoría de medicamentos son gastrolesivos. Ayer, por ejemplo, que tenía clase con los chicos de farmacología, sus compañeros de radiología, veíamos el acetaminofén, ¿sí? Uno de los señores que venden dulces, aquí el señor de la esquina que vende la fruta, usted va y él tiene acetaminofén, ¿sí? Él tiene acetaminofén, ¿verdad? No sé si ustedes se acuerdan de esta señora, no me acuerdo el nombre, no sé si era Rosa, que fue muy sonado el caso de la señora que empalaron, que apareció empalada allá en el Parque Nacional, que era un compañero la empaló, que ella estudiaba de noche y ella tenía un puestico de dulces ahí enfrente del hospital militar, ahí en toda la esquina, y ella vendía acetaminofén, ¿sí? Entonces, todos los medicamentos son gastrolesivos, son muy pocos los medicamentos que no generan agresión, por así decirlo, así sea leve, sobre la mucosa. ¿Por qué? Hombre, pero es que ¿por dónde me tomo yo la pastilla? A menos que sea un supositorio, ¿no? Pues por la boca. ¿A dónde va a llegar ese medicamento? Pues al estómago. Y allí comienza el proceso de biosíntesis. Cuando los jugos gástricos, como si fuera un bolo alimenticio, igual, llega una pastilla y el estómago produce lo mismo que como si yo me hubiera comido un pedazo de pan. Los chicos que llegaron tarde, por favor, en la lista coloquen retardo, ¿no? Se genera lo mismo que como si yo me hubiera comido huevos o una arepa, lo mismo, porque el estímulo, la mucosa gástrica no dice, no, es que llegó fue una pastilla de acetaminofén, entonces no voy a producir ácido clorhídrico, sí, no, llegó un estímulo sobre la mucosa gástrica y él responde, no importa que sea el estímulo, el resto responde. Las células gástricas que están en el fondo gástrico comienzan a producir gastrina, pexinógeno, mucina, bicarbonato, ácido clorhídrico, factor intrínseco antianémico. ¿Sí, señora? ¿Todos los medicamentos producen como ese efecto o son ciertos componentes? Ciertos medicamentos, o sea, no todos los medicamentos, o sea, obviamente no el 100% de los medicamentos son gastrolesivos. Ustedes dirán, bueno, pero yo me tomo acetaminofén y a mí no me hace daño. ¿Por qué? Porque no tengo la susceptibilidad. Aquí la palabra clave es la susceptibilidad que debe tener el paciente. Yo, sí, me puedo tomar 1 o 2 pastillas de acetaminofén y no me genera gastritis. Pero él de pronto, lo mismo, nos tomamos ahorita a la par 2 pastillas de acetaminofén, a él le da gastritis y a mí no. ¿Por qué? Porque él tiene la susceptibilidad, yo no. ¿Y cuál es esa susceptibilidad? Lo que había al principio, la hiperacidez gástrica y disminución de la barrera de defensa, ¿sí? Yo mi barrera de defensa la tengo buena, él la tiene deficiente o mala, ¿sí? Muy bien. Sustancias químicas como el alcohol etílico y tabaquismo. Estoy dictando la clase. ¿Sí? El estrés, ¿sí? Y los procesos isquémicos, esos son algunos de los factores, pero aquí, y creo que en la clase pasada, no sé, o en algún momento, no sé si fue con ustedes o con quién sería, que hay algo acá que yo no apunté,
que genera mucha hiperacidez? No, yo hice esa pregunta y alguien me respondió, no sé si fue con ustedes o fue en algún otro grupo, o es un déjà vu, es del semestre pasado, con el otro grupo. Hay aquí algo que genera mucha hiperacidez gástrica y que lo hacen mucho ustedes. ¿Cómo? Mascar chicle. El mascar, el movimiento de los músculos del profundos, los músculos de la masticación, es un estímulo para que empiece a producir ácido. ¿Por qué? Porque aquí va a haber que, primero que todo, producción de saliva, ¿sí? Y esa producción de saliva es el estímulo para que el estómago se vaya como alistando y empiece a producir ácido. ¿Qué desventaja tiene eso? De que ese ácido, no hay nada de contenido alimentario dentro de la mucosa, dentro del estómago, nada. ¿Por qué? Pues el chicle se queda acá en la boca, ¿cierto? Y entonces ahí sí el 100% de ácido que se produce va a actuar sobre la mucosa gástrica. Y asociémosle que esa mucosa gástrica está desprotegida, entonces con mayor riesgo. Y uno, por ejemplo, le pregunta, sobre todo, y perdónenme que me haga referencia a ustedes, los jóvenes, uno le pregunta a los chicos cuando llegan a la consulta, ¿usted masca chicle? Sí. Ahí está. ¿Sí? Una pregunta. Cuando me operaron yo no podía comer, pero me dijeron que yo no podía comer chicle, porque me dio un hilo y Espérate. ¿Te operaron de? la parotomía. Una laparotomía, ok. Para la producción precisamente de moco, para que lubrique, porque la mucosa estaba reseca, porque como no estabas consumiendo nada. Eso es lo que es riesgo-beneficio. No iba a ser permanentemente, que comiera chicle permanentemente, pero tú necesitabas, porque como no estabas ingiriendo nada por vía oral, se necesitaba que algo lubricara el epitelio del esófago, de la mucosa y del colon también. Y ese algo que es el estímulo de mascar chicle, ¿sí? Que además de que se te iba a producir mucina, que es el moco, y bicarbonato también se iba a producir ácido, pero bueno, no podemos hacer nada. Pero igual, no es por mucho tiempo que te pusieron a comer chicle, sino por un poquito de tiempo, pero era necesario que el epitelio de toda la vía digestiva, desde esófago hasta colon, estuviera lubricado para cuando empezara ya a ingerir vía oral, que de pronto dieta líquida, estuviera esa mucosa completamente hidratada y lubricada, para que no se generaran traumas, por así decirlo, ¿sí? Bueno, muy bien. ¿Qué hacen los medicamentos? Por ejemplo, ¿qué hacen los medicamentos para generar gastritis? Ellos van a inhibir las prostaglandinas. Las prostaglandinas son un conjunto de proteínas que produce el sistema inmunológico. Esas proteínas, hay unas proteínas que son buenas, ¿sí? Como la prostaglandina E1, D1, E1, F1, que son buenas. Ellas son las gastroprotectoras. Estas prostaglandinas son esa barrera de defensa. Y tenemos unas prostaglandinas que son malas, pero ellas solamente se producen cuando hay un agente agresor. Normalmente nuestro sistema inmunológico está produciendo prostaglandinas, pero buenas, ¿sí? En el caso del estómago, DEF1. Si yo me golpeo, o tengo un trauma en la rodilla, o me entra el virus de la gripa, o me entra una bacteria, el sistema inmunológico inmediatamente me produce unas prostaglandinas malas, que son la DEF2, no la 1, la 2, que son las responsables del proceso de inflamación, son las responsables del dolor y son las responsables de la hipertermia, de la fiebre, ¿sí? En este caso, el sistema inmunológico del paciente tiene una baja producción de prostaglandina DEF1, que son la barrera de defensa. Entonces, como hay baja producción de estas prostaglandinas buenas, por así decirlo, pues la barrera de defensa de ese estómago va a estar ¿cómo? Pues disminuida. Habrán algunas zonas, imaginémonos que esta es la mucosa del estómago, y la estamos pintando, y entonces dejo parches sin pintar de color blanco. Pues sobre esos parches que no están pintados de blanco, ¿sí? Es la zona donde no hay protección.
Entonces, cuando se producen, ustedes son las células gástricas y producimos ácido, bueno, esto está pintado de blanco, pues el ácido actúa, pero aquí ¿qué hay? Está pintado de blanco, prostaglandinas. Entonces, esas prostaglandinas están protegiendo ¿a qué? Están protegiendo la mucosa. Pero digamos que aquel pedazo no está pintado de blanco. Entonces, allá también va a actuar el ácido, pero no hay prostaglandinas, no hay barrera de protección. Entonces, ese ácido va a actuar directamente sobre las células que están ahí, porque no hay nadie quien las proteja. Eso es lo que sucede en la gastritis. Muy bien. Las sustancias químicas, ¿qué hacen? Pues ellos lo que van haciendo es corroer, ¿cierto? Nosotros, eventualmente, todos nosotros, muy rara vez tomamos un trago. Rara vez, eventualmente, cuando pasamos el semestre, nada más ingieren licor ustedes, ¿cierto? De Navidad, y es obligado, papá y mamá lo obligan a tomarse un traguito de aguardiente, ¿sí? ¿Y qué sentimos? Se siente el ácido, se siente como, no sé, si decir un dolor placentero, ¿sí? No, sí. Ese dolor se llama dolor exquisito, o sea, usted no ha visto, por ejemplo, cuando lo pica un zancudo que uno empieza como con la uña, la ronchita, y uno como que quiere seguir, no puede parar, es un dolorcito sabroso. Eso es un dolor exquisito, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros nos tomamos un trago de lo que sea, ¿sí? Aguardiente, tequila, lo que sea, que está con un contenido de alcohol alto, se siente uno el quemonazo, por así decirlo. Pues es que ahora imagínense eso 24/7, ¿sí? Muy bien. ¿Qué otros? El estrés, lo hablaba ahorita, el estrés, la quimioterapia también. Acuérdense que los medicamentos que se usan tanto, no solamente la quimio, sino también la radio, ¿sí? Ellos no son selectivos. Los medicamentos quimioterapéuticos, el metotrexato, por nombrar algunos, el fluoruracilo, bueno, todos los medicamentos que se emplean en quimioterapia y en radioterapia, el tecnesio 99, bueno, todo ese pocotón de medicamentos que los radiofármacos, ellos no son selectivos. Ellos no es que estén pasando, esta es una célula sana, no le voy a hacer nada, esta también es sana, no le voy a hacer nada, esta es una célula cancerosa, la voy a atacar. No, ellos atacan tanto células sanas como células neoplásicas. Por eso es que los pacientes que están sometidos a quimio, que están sometidos a radio, sufren de anemia. ¿Por qué? Porque el medicamento va arrasando y destruyendo glóbulos rojos, glóbulos blancos. Por eso también los pacientes que están en quimioterapia, en radioterapia, están inmunosuprimidos y tienen también las plaquetas bajas, plaquetopenia. ¿Por qué? Porque el medicamento va pasando y arrasando con lo que encuentre por delante, sea bueno o sea malo. Y de igual manera, pues hará lo mismo a nivel de estómago, ¿sí? Él va arrasando con la célula que encuentre al nivel de estómago, sean células sanas o sean células neoplásicas, o sean células hiperplásicas, hipertróficas, lo que sea. Bueno, aquí tenemos la mucosa, aquí eso que ustedes ven allá condito, este es el píloro, ¿sí? Estamos ya en el antro duodenal, miren los repliegues gástricos con algunas zonas de gastritis. Bueno, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Quizás lo más importante es la dispepsia. ¿Qué es la dispepsia? La dispepsia es cuando, no sé si ustedes han escuchado hablar o decir a algunas personas, es que sufro de mala digestión. Tengo mala digestión. ¿Qué es la dispepsia? De repente nosotros lo hemos vivido, que con algunos alimentos inmediatamente nos sentimos soplados, se nos hace distensión abdominal, muchos gases, eructadera, flatulencia, dolor abdominal. Esa es la dispepsia. Que en algunas ocasiones cuando sucede eso, por ejemplo, hay algunos alimentos que generan mucha dispepsia. No sé si alguno de ustedes consume, por ejemplo, el pimentón. ¿Sí? El pimentón genera muchísima dispepsia. Y hay personas que les dicen no me le echen pimentón o no me den pimentón, no cocine con pimentón, porque así sea que metan el pimentón y lo suban otra vez y no lo piquen y nada de esa vaina, inmediatamente le genera distensión abdominal, sensación de plenitud, sensación de llenura,
la flatulencia, la eructadera, eso es la dispepsia. Epigastralgia, que es el dolor a nivel del epigastrio, náuseas, vómitos, la hematemesis, que es la macrohemorragia. Ya sabemos que es hematemesis, vómitos con sangre, pero la sangre es sangre fresca, sangre rutilante. Las melenas es sangre digerida, son deposiciones negras debido a que ahí en el interior de esa materia fecal hay glóbulos rojos necrosados, hay sangre necrosada. ¿Por qué? Porque se digirió. El paciente tragó sangre y pues esa sangre pues obviamente siguió todo el camino del aparato digestivo y pues en ese trayecto los glóbulos rojos se necrosaron. La pirosis, que ya sabemos que la pirosis es la epigastralgia, ¿sí? El reflujo. Bueno, mire cómo es, esta ya es una gastritis mucho más avanzada, ¿cierto? No sé si ustedes han leído algún reporte o los reportes. Creo que hace 8 días preguntaban quién se habían hecho endoscopias. Por ahí creo que por aquí levantaron la mano, Chumacé también creo que también levantó la mano, por acá también alguien levantó la mano. Ustedes leen, por ejemplo, leve, gastritis leve, moderada, severa, pues es dependiendo cómo se vea. Ese es un tipo de gastritis moderada, donde ya se ve que hay zonas de... Comparen esta imagen, mírenla bien, compárenla con la que vimos al principio, con esta. ¿Cuál está mejor? Esta. Se ve rojito, pero no se ve como cicatrización, a diferencia de esta que ya se ven zonas de cicatrización, ya se ven zonas como hiperqueratósicas, como engrosadas, ¿sí? Esclerosadas. Bueno, otro proceso es la gastritis crónica. La gastritis crónica no es más que el ataque repetitivo de la gastritis aguda, ¿sí? Ese paciente, señora. Cuando, por ejemplo, dicen que los bebés tienen reflujo, ¿es similar? Es similar. Simplemente que en ellos, o sea, igual, en ellos hay atonía o hipotonía de cardias y eso le genera el reflujo, ¿cierto? En ellos el problema radica en la disminución de la movilidad del cardias. En nosotros, en una persona adulta, ya es por ya la causa varía, la hipersecreción, la disminución de la barrera de protección a nivel gástrico. Pero digamos en cuanto a los síntomas, en cuanto a la fisiopatología, exceptuando la causal, es igual. ¿Tú me vas a preguntar? Sí, con mi hija mayor de bebecita le daban la leche en la incubadora y ella me vomitaba sangre. ¿Eso qué ver con eso? Muy seguramente estaba haciendo por reflujo, estaba haciendo de pronto ya esófago de barrera, ¿sí? Porque acuérdense que de todas maneras en la superficie de la mucosa, tanto de cualquier parte de nuestro cuerpo, hay vasitos sanguíneos, hay capilares, que los pedículos vasculares, o sea, los vasos sanguíneos grandes están en la capa muscular, ¿sí? ¿Por qué está roja esta zona? Porque ya se rompieron los capilares y eso puede generarle la hemorragia. Habría que mirar qué era. ¿Sí? Bueno, muy bien. Pues lo que les decía, que la gastritis crónica no es más que el recrudecimiento o los ataques repetitivos, reiterativos de la gastritis aguda, ¿sí? ¿Cuál es el gran peligro de la gastritis crónica? Que se convierta en úlcera. Ese es el peligro, ¿sí? En una gastritis aguda no aparece úlcera, porque de momento que aparezca úlcera en una gastritis aguda ya deja de ser aguda y se convierte en crónica, ¿sí? Entonces ya podemos observar las zonas hiperémicas bastante grandes y la zona ulcerosa. Bueno, nosotros tenemos dos tipos de gastritis crónicas. Tenemos la gastritis tipo A y la gastritis tipo B. La gastritis tipo A no se presenta tan frecuentemente porque es una enfermedad autoinmune. O sea, ya sabemos lo que significa una enfermedad autoinmune, ¿cierto? No es muy frecuente la gastritis tipo A. Ahora, un paciente con una enfermedad autoinmune, por ejemplo, que tenga un lupus, ¿sí?
le puede dar gastritis tipo A. Un paciente con artritis le puede dar gastritis tipo A. Le puede dar vasculitis, un paciente con vasculitis autoinmune le puede dar gastritis tipo A. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico produce anticuerpos que van a atacar cualquier célula del cuerpo. ¿Sí? Cualquiera. Que de repente, por ejemplo, en el caso de las artritis reumatoides, la mayor cantidad de anticuerpos van a atacar la parte articular, la cápsula articular, la membrana articular, sí, pero no es exclusivamente que los anticuerpos se van a dirigir única y exclusivamente a las articulaciones, no. El anticuerpo va por vía sanguínea, ¿sí? Y se puede distribuir a otras partes del cuerpo. Es por eso que ustedes ven, por ejemplo, un paciente con artritis reumatoide, una complicación de ellos, la hipertensión, o una complicación de ellos, por ejemplo, las gastritis, una complicación de ellos, aneurisma. ¿Y por qué? Si es en articulaciones, ¿y por qué le dan un aneurisma? Porque el anticuerpo no es que se dirija exclusivamente a una parte, que la gran mayoría por receptores se dirigen, por decir un ejemplo, de 100 anticuerpos, 80 se van para la articulación, sí, y los otros 20 ¿para dónde van? Donde la sangre los lleve, ¿sí? La gastritis crónica más frecuente es la tipo B, ¿sí? Entonces, dentro de las manifestaciones clínicas, la pirosis del paciente, que es un dolor tipo quemazón. El paciente es un dolor tipo urente, se llama así, un dolor tipo urente, ¿verdad? Que es como quemazón, el paciente siente como candela. Muy bien, la más frecuente es la gastritis tipo B, que es la que está asociada con el Helicobacter pylori, que ustedes ya lo han escuchado. Recordemos que el Helicobacter pylori es precanceroso, y eso es lo que de repente los jóvenes no han querido entender, y por eso la clase pasada les preguntaba, ¿hace cuánto que no se hace un control de una endoscopia? ¿Sí? Porque es que si yo no contrarresto, si yo no ataco el Helicobacter pylori, pues desafortunadamente cuando el paciente se haga una endoscopia, porque ya los síntomas son recrudecidos y toda esa cuestión, ya lo que el paciente tiene es un cáncer gástrico. Por eso es que no se ha logrado bajar, digamos, como la prevalencia y la incidencia del cáncer gástrico. ¿Por qué? Porque desafortunadamente el paciente tengo gastritis y listo, sí, inicialmente le mandan tratamiento. ¿Y qué pasa? Que si al paciente le vuelve a dar gastritis, la vez pasada me mandaron esomeprazol, voy y compro un esomeprazol, me lo tomo por un tiempito, ya no tengo la epigastralgia, dejo de tomar esomeprazol y sigamos comiendo ají, sigamos en el desorden alimentario, en fin, todo ese tipo de cosas. Y desafortunadamente, creo que yo les comentaba en la clase pasada, que hoy día son muchos los jóvenes que tienen cáncer gástrico, personas de 20 y tantos de años. En mi época, por así decirlo, a uno le decían, es que es un paciente con cáncer, uno se imaginaba era un viejito, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cáncer, pues, como que afectaba más en ese entonces a los viejitos. Ahora, hoy día, no, es que hay un paciente, van a una endoscopia, un paciente para una endoscopia control, porque es un paciente con cáncer gástrico. Sorpresa cuando uno ve, es un paciente joven, un paciente de 20 y tantos de años, 30 y algo de años. Imagínense ustedes las expectativas de vida, que ahorita vamos a ver cáncer gástrico. Imagínense el pronóstico desfavorable para ese paciente. Por eso el cáncer gástrico sigue siendo la segunda causa de muerte a nivel mundial. ¿Sí? A nivel mundial es la segunda causa de muerte. ¿Por qué? Porque de pronto el paciente se confía mucho, el paciente se descuida mucho con sus hábitos alimentarios, ¿sí? Que creo que yo no les hablaba en la gastritis de hábitos alimentarios, o sea, listo, yo puedo tener la predisposición, pero necesito un detonante. Entonces, ¿cuál puede ser ese factor detonante para la gastritis? Los malos hábitos alimentarios, el comer a deshoras. Nosotros tenemos que tener un horario de alimentación, ¿sí? ¿Por qué? Acuérdense que existe el reflejo condicionado de Pavlov. Si yo estoy acostumbrado, por ejemplo, a comer todos los días a la 1 de la tarde, el día que yo no coma a la 1 de la tarde, así no sienta hambre, estoy produciendo ácido.
estoy produciendo ácido, reflejo condicionado de Pavlov. Ustedes supieron Y que aquellos pacientes que les generó bulimia y le mandaron a comer a un tipo de eso, o sea, no tienen horario como tal a la hora de comer, porque se genera vómito también. Claro, porque hay hiperacidez, hay hipersecreción. ¿Ustedes conocen el reflejo condicionado de Pavlov? ¿En qué consistía? El de los perritos. Pavlov era un psicólogo y él tenía unos perritos, entonces empezaba a ponerles comida a determinadas horas y les sonaba una campana. ¿No conocieron de ese experimento? Entonces, ¿qué pasa? Que los perritos escuchaban la campana, primero salían corriendo porque lo asociaban con comida, ¿sí? Lo asociaban con la comida y nosotros los que tienen mascotica en la casa, de repente abren el paquete de comida y el animalito inmediatamente sale corriendo. ¿Por qué? Porque asocian el sonido de una bolsa abriéndose con que me van a dar de comer. Entonces, el tipo hacía eso, ¿verdad? Los tenían amarrados, por así decirlo, les ponían la comida, sonaba la campana y siempre era a la misma hora. Y los perritos, primero que todo, asociaban el sonido con la comida, y segundo, que sabían a esa determinada hora que empezaban a tener salivación, cialorrea. Cialorrea es mucha salivación. Empezaban a tener salivación. Y llegó un momento en que él no le puso el plato de comida y le sonaba la campana. Y los perritos salían corriendo a buscar la comida y fuera de eso estaban babeando. Así somos nosotros, babosos. Por ejemplo, es la 1 de la tarde, estamos en una clase de la que sea, anatomía, radiología, cualquiera que sea, yo les pongo una imagen de un pollo a la bróster bien sabroso, alguna vaina bien provocativa, el estímulo visual, eso me genera producción de ácido. Sobre todo por el lado de allá, estamos también 2 y pico de la mañana en clase y huele a pollo a la bróster o huele carne asada, producimos ácido. ¿Sí? O no solamente ver o no solamente oler, hablar. Ahorita que yo les estoy hablando del pollo a la bróster, más de uno. Exacto, se les empicharó la jeta. ¿Sí? Se nos producir una úlcera. Claro, ese es un reflejo condicionado. Y si yo veo una imagen, si yo siento un olor, si yo estamos hablando, se nos va a producir ácido. Y si no hay nada de comida en la mucosa, ¿sobre qué va a actuar el ácido? Así sea poquito que se va a producir. Pues sobre la mucosa que está completamente desprotegida. Por eso un paciente con gastritis, una de las recomendaciones alimentarias es que póngase un ¿qué? Horario de comidas y coma poquito, pero cada rato. Porque como ese paciente tiene hiperproducción, entonces, por decir un ejemplo, listo, desayunó a las 6 de la mañana, pero a las 9, como tiene hiperproducción, a las 9 le va a producir ácido. Y si no tiene comida, entonces por eso, y comes unas galletitas a eso de las 9, ¿para qué? Para que cuando se produzca ese ácido actúe sobre la comida y no sobre la mucosa. ¿Cierto? Bueno, ok. Muy bien. Preguntas, dudas, inquietudes. Hasta el momento. Bueno, pasemos ahora al cáncer gástrico, que como les decía hace un ratico, corresponde a una de las principales causas de muerte a nivel mundial. O sea, las principales causas de muerte a nivel mundial: el cáncer de estómago, el cáncer de colon, los que tienen mayor tasa de mortalidad, ¿no? Cáncer de estómago, cáncer de colon, cáncer de mama, cáncer de próstata. ¿Sí? Vamos a ver primero algunas neoplasias benignas, como los pólipos. Es una patología relativamente poco común, ¿cierto? Pues, o sea, a uno le da como piedra porque uno lee los libros de patología, uno lee los informes de por ejemplo, el INAS, el Instituto Nacional de Salud, o otras a nivel mundial. Y desafortunadamente las patologías benignas son poco frecuentes y las malignas son las más frecuentes, ¿sí? Entonces, son patologías poco frecuentes. ¿Qué es un pólipo? Haga de cuenta una bolita que le salió a la mucosa del estómago. Es una bolita que le sale a la mucosa del estómago, como un nódulo, ¿sí? Pero es como, no es de consistencia dura, sino que es un nódulo de consistencia cauchosa,
O sea que uno lo espicha y es relativamente blandito, tiene cierto grado de resistencia, tiene cierto grado de dureza. Existen tres tipos de pólipos a nivel del estómago. Está el pólipo hiperplásico, que se produce por un aumento en el número de las células. Está el pólipo glandular fúndico, que se produce por un crecimiento en cuanto al tamaño de las glándulas que están en el fondo gástrico. Y tenemos el adenomatoso. La palabra, cuando ustedes vean algo que diga adenoma, adenomatoso, está haciendo referencia a glándulas. En este caso aparecen en las glándulas que está, o se origina en las glándulas que están a nivel de la mucosa gástrica, que están a nivel de los repliegues gástricos. Esas glándulas donde se produce que el ácido clorhídrico, que la gastrina, el rexinógeno, todo eso. Y miren, este es un pólipo. Como una bolita. ¿Sí? Ahora, produce síntomas y por eso hay que operarlos. Se operan no porque sean malignos, sino porque generan síntomas. ¿Sí? Primero que todo, ¿qué síntoma va a generar? Hay algo que está ocupando el espacio del estómago. Entonces, el paciente va a tener mucha pérdida de apetito. El paciente refiere permanentemente, por decir un ejemplo, hoy no desayunó, ayer no comió, sino que fue el mero almuerzo y dice que todavía está lleno. Es que yo siento que todavía estoy lleno. ¿Por qué? Porque el pólipo hace una sensación de cuerpo extraño que está ocupando un espacio, ¿cierto? Entonces, y además de que ellos van creciendo en extensión y en profundidad, ¿verdad? Entonces, en un momento determinado pueden comprometer la capa muscularis y generar hemorragias, ¿sí? Bueno, neoplasias, las neoplasias malignas. Entonces, hablemos del adenocarcinoma gástrico, adenoglándula. Entonces, ya sabemos de dónde se origina o en dónde se origina este cáncer. Se va a originar a nivel de las glándulas que están a nivel de los repliegues gástricos. Esas glándulas que, como les decía hace un ratico, reproducen esas células parietales principales. ¿Se acuerdan que vimos en Morfo? Bueno, ahí se origina este cáncer. Factores predisponentes, hereditarios, la herencia. Recuerden que se hereda el riesgo, la predisposición, más no se hereda la enfermedad. Otro, el consumo de los hidrocarburos policíclicos. ¿Se acuerdan que en la esofagitis hablábamos de lo quemadito pues, de la carne asada, del pescado? El pescado ahumado produce mayor cantidad de hidrocarburos policíclicos que un pedacito de carne asada, pero de todas maneras se produce. Entonces, si yo ya tengo la costumbre de todos los días comer carne asada y esa carnecita viene pues con esos quemonazos, pues me puede generar este tipo de lesión. Compañero, vayan a la cara. Échese agüita en la cara, vaya. Para que nos despertemos, porque es que a mí me da unos celos verlo así tan cómodo, tan rico ahí, y yo todavía acá echando el lavadero, no. Bueno, los nitritos que también los veíamos, los nitratos, las aflatoxinas están, ¿se acuerdan que las aflatoxinas estaban en qué? Para dolor de ustedes. ¿En dónde? Aumentele el alcohol a esa gaseosa. La chevecha. Los conservantes que traen los alimentos, los embutidos, los enlatados, que también lo hablábamos. Para que una lata, por ejemplo, de salchichas, por ejemplo, ahí estamos dos vainas, no solamente enlatado, sino embutido ahí dentro, ¿no? Pero para que esas latas de salchichas, no es que las hicieron hoy, las traen hoy y se vence la semana entrante, no, duran meses. Entonces la cantidad de sustancias químicas que debe tener como conservantes, pues también es alta, ¿sí? Por eso también el cáncer gástrico es mucho de países desarrollados, ¿sí? Por los hábitos de vida. Ustedes miran, por ejemplo, no sé si será solamente por las películas, pero uno ve en esas películas cuando hacen mercados, los gringos, ese pocotón de latas que sacan, todo es enlatado, ¿sí? Y pues nosotros vamos para la misma, y no porque no nos alegremos que es que estamos países desarrollados, ¿sí? Sino porque el ambiente nos lo exige, por así decirlo, es producto del mismo estilo de vida que nos toca, ¿no?
no nos da tiempo pues para preparar, llega uno bien cansado de estudiar o de trabajar y llegas uno pues, solamente con ganas de dormir y entonces dice mañana me como un perro caliente, ¿sí? Ve uno ese tipo de cosas, los malos hábitos alimentarios. Y el otro que les decía, el Helicobacter pylori. Bueno, ¿cómo se inicia el cáncer de estómago? Es una placa, es una lesión tipo mácula o leucoplasia que yo les describía la vez pasada ya. Siempre que ustedes escuchen la palabra mácula o leucoplasia, es una lesión plana. Y si es plana, está comprometiendo ¿qué? Solamente la superficie. En este caso, la superficie ¿de qué? Del epitelio del estómago, ¿cierto? Luego, ¿qué pasa con esa lesión? Ella se va extendiendo primero en superficie, llega a un punto en que sigue extendiéndose, pero ya empieza a elevarse. Y les escribía que pasaba ¿qué? A pólipo, luego pasaba a nódulo, luego pasaba a úlcera. Esa es la progresión por lo general todos los cánceres son así. Algunos comienzan directamente como un nódulo y otros comienzan como mácula. Empiezan por mácula, ¿cierto? Por la lesión planita. Otros ya empiezan por la lesión elevadita, el pólipo pequeño, ¿cierto? Se puede ulcerar. Cuando se ulcera se dice que es una masa fungosa. La palabra fungosa hace referencia a hongo, parece como un hongo, porque tiene un pedículo, una base, y después viene la lesión nodular que se ulcera, ¿sí? Entonces parece como un hongo. Microscópicamente, esta parte de acá es una zona ya, células cancerosas, células neoplásicas. Todo esto que ustedes ven acá son células neoplásicas, las que se ven como en un colorcito lila, más clarito, ahí ya hay neoplasia, ahí ya hay cáncer. Ok, esta es la lesión elevada, nodular, esta ya es la lesión nodular. Miren que parece como la superficie de un hongo, la parte de arriba del hongo. Ahora, ¿qué le pasa a esta superficie? Se empieza a ulcerar, de hecho ya está empezando a ulcerarse, se empieza a ulcerar, ¿sí? Y en ese momento que se empieza a ulcerar, aumenta la hemorragia, aumenta las hematemesis del paciente y de pronto las melenas también. Bueno, muy bien. Pues esto ya es un cáncer, el que está en la parte superior izquierda es un cáncer avanzado, ¿no? Es una gastrectomía, si ustedes se dan cuenta, uno no ve tejido sano ahí. Yo no veo una partecita de estómago medio sana. De repente por aquí, pero no sé el resto aquí cómo está, pero todo esto es el cáncer. Mire cómo se ulceró el cáncer. Y entonces ahí viene hemorragia. Ven ustedes zonas de necrosis, esas zonas negras son las zonas de necrosis, zonas de hemorragia, donde ven esas como color rojo rutilante, ¿sí? Una característica del cáncer de estómago que cuando el gastroenterólogo está haciendo la endoscopia, hay un tipo de lesión patognomónica del cáncer de estómago. Ya ustedes saben lo que significa la palabra patognomónica y son las células en anillo de sello. ¿Ustedes saben lo que es un anillo de sello? Eso lo usaban, en este momento solamente lo usa el Papa, pero anteriormente en la época pues de que no había tecnología y toda esa cuestión, los reyes, el anillo de los reyes era el sello. Entonces cuando un rey enviaba una carta a otro reino, traían la carta, derretían cera, ahí en donde se cierra, derretían cera y él ponía el sello. El sello del whisky. Exacto, el sello del whisky es un anillo de sello, ¿sí? Entonces, así es la característica. Entonces, cuando un gastroenterólogo ve, haciendo una endoscopia, cuando un gastroenterólogo haciendo una endoscopia ve una célula en anillo de sello, hay solamente un diagnóstico, y es que cuando ustedes lean, cuando ustedes escuchen células en anillo de sello, ya ustedes saben, primero que es cáncer y segundo que está en estómago, ¿sí? La propagación, bueno, como cualquier cáncer, el cáncer se puede primero diseminar por vecindad, a las estructuras que están alrededor de él, las estructuras que están vecinas. ¿A dónde lo va a hacer? Principalmente a la grasa, al peritoneo que está encima del estómago.
¿sí? Puede hacerlo por diseminación linfática. El estómago es uno de los órganos que tiene mayor drenaje linfático, tiene muchísimo drenaje linfático, tiene cadena ganglionar en la curvatura menor, la curvatura mayor, están los prepilóricos, están los que están en la cara posterior del estómago, muchísimo. Y si ustedes miran, de pronto vamos a mirar, el estómago es uno de los órganos preferidos por muchos cáncer para hacer metástasis. Entonces no es raro que una paciente con un cáncer de útero le haga metástasis a estómago. No es raro que un cáncer de próstata, pues sabemos que la principal diseminación de próstata es a hueso, pero también puede aparecer metástasis a nivel de estómago. ¿Por qué? Porque tiene mucha cadena ganglionar el estómago, ¿no? Mucha cadena linfática. Puede hacer metástasis a ovario y se denomina tumor de Krukenberg. Entonces, cuando ustedes escuchen que un paciente tiene un tumor de Krukenberg, primero que todo tiene que ser una mujer, es un cáncer metastásico que cogió ovario. ¿Dónde está el cáncer primario? En el estómago. ¿Sí? Otro signo característico también patognomónico del cáncer gástrico es el denominado ganglio de Virchow, que es una adenopatía supraclavicular izquierda, y eso solamente lo tiene el cáncer gástrico, ¿cierto? Las metástasis hematógenas, ¿a dónde las va a hacer? A hígado y a pulmón, ¿sí? Y ustedes saben que un cáncer de hígado es de los más agresivos que hay. Imagínense un paciente con cáncer y fuera de eso metástasis a hígado, pues el pronóstico, la sobrevida del paciente es muy bajo. Pues solo es en el izquierdo. En el izquierdo, sí. El bicho, sí, solo en el izquierdo. Bueno. Manifestaciones clínicas, pues la pérdida de apetito, la anemia por el micro y macrohemorragia que se presenta, pérdida de peso, la epigastralgia, pirosis, hematemesis, melena. Si ustedes se dan cuenta, son los mismos síntomas de una gastritis. Ese es el problema, que el paciente de repente, no, es que hoy amanecí con gastritis, me voy a tomar un Gaviscon, o de repente me tomo unos omeprazol, ¿sí? Pero no sabemos si ya de pronto es cáncer, esos síntomas que está presentando el paciente es de cáncer. Por eso les decía, importante que las personas que tienen gastritis se hagan su endoscopia anualmente. Y usted también creo que levantó la mano hace 8 días. Bueno, chicos, es en serio, mire, yo he visto allá en el hospital pelados de 23 años con cáncer gástrico. 23, 25 años con cáncer gástrico. Sí, ya ahorita no les dé miedo tragarse en la manguera esa, ¿por qué? Porque la hacen bajo anestesia. Que despuesito cuando se despierten la anestesia sienten la disfagia, el dolor, pero son 2-3 días que van a tener esa molestia. Pero sí evitar el riesgo del cáncer. Bueno. Profe, Señora. ¿me la puede volver a decir la palabra que estaba usando hace rato? La verdad es que yo no... ¿Cuál palabra? Toda la que yo digo. Ya digo como 3 millones de palabras. Patognomónico. Esa, ¿cómo se escribe? P-A-T-O-G. Patognomónico. Nomónico. N-O-mónico. Muy bien. El diagnóstico, pues a través de los síntomas, a través de la endoscopia, de la biopsia y finalmente la cirugía. En la cirugía depende el tipo de cáncer, depende en qué estadio esté el cáncer, se hacen los denominados BIGLOS, que los BIGLOS son gastrectomías con anastomosis. Entonces está el BIGLOS 1, está el BIGLOS 2, está el BIGLOS 3. En el BIGLOS 2 se hace lo que se llama la Yederus, que es una anastomosis entre el esófago y el yeyuno. ¿Sí? Preguntas, dudas, inquietudes hasta el momento, chicos. Puede dar en el cambio derecho. El bicho, o sea, sí puede dar adenopatía supraclavicular derecha, pero no se llama bicho. Que no es muy frecuente. Chopitos. Muy bien, hacemos ahora el intestino. Preguntas sobre estómago. A los pacientes con VIH también les puede afectar. Ellos tienen las defensas bajas.
Además de que ellos, el cáncer que más frecuentemente aparece en ellos es el sarcoma de Kaposi, ¿no? Porque aparece en los linfocitos. Y como ellos tienen en disminución de linfocitos, pero puede haber diseminación a estómago. Bueno, muy bien.